En Malvinas, causa central, uno de los temas fundamentales que siempre tratamos dentro del pensamiento nacional, revisionismo histórico, tanto con Juan Godoy como con Mara Espasande, es justamente conocer nuestra historia y la parte que está oculta, también la parte de dominación que hoy tenemos, por ejemplo, el control de los recursos naturales por parte, por ejemplo, del Reino Unido, generalmente no se pone en discusión esa base de dominio imperial, por llamarlo de alguna manera, multinacionales para algunos, como quieran llamarlo, pónganle el adjetivo que quieran. Y en este caso tenemos la oportunidad y el honor de hablar con un maestro, un gran compañero, Néstor Forero, sobre su libro La Patria Saqueada. Lo voy a mostrar para quienes después vean la entrevista por el canal de YouTube. Es un libro breve, pero es de esos libros, y quiero agradecerle a Néstor por esto, que a uno lo sacude la cabeza y le pone o cosas que uno quizás conocía, lo acomoda. Es como, bueno, mira, es por acá, hay que ir por allá. Ahí se pone el detalle en un montón de cuestiones que quizás uno las conocía y no se lo planteaba. Por ejemplo, voy a dejar nada más esto abierto, pero Néstor dice, bueno, 1806 no es la primera invasión inglesa, ojo con esto. Y a mí eso, la verdad, eso como entre tantas otras cosas del libro, pero después le voy a dar pie a Néstor, eh, me sacudió y son de esos libros que en lo personal a mí cuando lo he leído me marcó y allá próximos a lo que va a ser el triunfo de las armas de los criollos en 1806, el 12 de agosto, me parece que da pie para ir metiéndonos en aquella fecha a hablar con Néstor Forero, que estamos con él en comunicación a través de Zoom. Néstor, ¿cómo estás? Un honor y un lujo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar y gracias por tus palabras, un poco exageradas, pero bien, aquel fue, ese libro ya tiene unos más de 10 años, fue una de mis primeras investigaciones y como te contaba fuera de cámara, eh, fue incentivado o motivado por un deber moral. Yo era adjunto de don Julio González, el secretario legal y técnico de la tercera presidencia de Perón y el primer detenido después del golpe de Estado del 56. Digo el primer detenido porque él iba en el helicóptero junto con Isabel. Y cuando surgió el tema de 1806, yo le hice una pregunta a Julio, al maestro, que decía, ¿por qué nunca reclamamos la devolución del tesoro? Y se me quedó mirando y me dice, investiguelo. Y de ahí surgió, ahí comenzó la investigación y me encontré con varias sorpresas. La primera es que no era la primera invasión, sino la quinta, porque Argentina, lo que hoy es nuestro país y que era la patria, la nación latinoamericana, en nuestro territorio, en el tema antes de ser el virreinato, había tenido ya agresiones inglesas. Y esto nos remonta a un documento de 1711, que es un documento publicado en Londres, en el cual dice una propuesta para humillar a España y apoderarse de sus colonias. Y de ahí comienza lo que digo, creo yo que es una estrategia de dominación que ha perdurado en el tiempo. Aquel informe que estaba escrito anónimamente, pero decía de una persona de gran erudición, seguramente no fue identificada porque en ese breve lapso de esos años había una paz muy momentánea entre Gran Bretaña y el Reino de España. Aquel informe de 1711, repito, señala con lujos de detalle todo el continente americano y señala que es lo de máxima, la mayor riqueza que tiene el continente americano y señala que es la minería.
y la aloja en el Perú y el Alto Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia. Y señala que además existen dos geografías hacia el sur, dos geografías absolutamente identificables. Una en las llanuras, donde pastaban las reses libremente, y otro el país de la yerba, el Paraguay. ¿Y por qué digo esto? Porque señala las virtudes del mate eh, como emético para liberar de las impurezas a los pobres infelices, tal cual el texto, que trabajaban en las minas. Entonces cuando decía, cuando ya no había más nada que hacer, la infusión de ese emético, el mate, le permitía limpiar las impurezas y de alguna manera todo ese material humano que utilizaban eh, duraba más tiempo. Y del país de la llanura señalaba que era el país de la carne. Entonces se señala que hay tres puntos estratégicos en el continente americano: Lima, Perú, lo que hoy es Bolivia, que está en el nodo central eh, del continente, Asunción del Paraguay y Buenos Aires. Y señalaba que había que hacer todo lo posible para interferir, para que no pudieran unirse ese eje geopolítico y virtuoso, porque un país rico en minería, abastecido de carne, abastecido de alimentos y abastecido de medicamentos, estaba llamado a la independencia. Entonces, ¿cómo señala Gran Bretaña terminar con esto? Obviamente, primero con la división, pero sobre todo habla de la conquista. Y la conquista para llegar al territorio minero, que era lo de la mayor importancia en aquel momento y hoy, porque si hoy me preguntan dónde cotizan los minerales, y les voy a decir que en la Bolsa de Londres, como siempre. Los bonos, todas esas cuestiones en Wall Street. Pero lo de la riqueza real, concreta, sigue siendo la City de Londres, que dentro de todo esto sigue siendo un paraíso fiscal, una guarida fiscal, o tal vez la capital de las guaridas fiscales del mundo. Y señalaba el informe que había que formar dos fuerzas: una invadir por el norte, a través de Venezuela, y otra a través de Buenos Aires. Tomar Buenos Aires, llegar a la cordillera, cruzarla y atacar por el sur y por el norte el Perú. Y así apoderarse de la riqueza del continente. Casi 90 años después, William Pitt, el joven, manda a actualizar aquella estrategia y participa Francisco de Miranda en aquella actualización. Y el informe de Miranda dice que lamentablemente, señalo esto hasta con tristeza, que el continente americano, si se le incentivaba a la independencia, podía colaborar grandemente en el pago de la deuda externa inglesa. Lo cierto es que el acuerdo y esta actualización es del año 1804, y en 1806 sabemos que fue la invasión. Y señalamos que es la quinta porque antes, de 1763 en adelante, hubo intentos y acciones militares. La primera fue hacia el puerto de Buenos Aires, 1763, pero como había baja mar, se dirigieron hacia Montevideo, hacia Colonia
y hacia Maldonado. El gobernador a cargo era Ceballos, y Ceballos pudo reprimir la invasión con apenas 128 soldados, y él estando enfermo. En aquel momento, una bala roja. ¿Qué es una bala roja? Es una bala de cañón calentada hasta la incandescencia. Le apuntó al buque insignia donde iba el capitán McNamara y le pegó. Es decir, que con un cañonazo le pudo hundir la embarcación. Embarcación que si alguno de nosotros va hoy a Colonia de Sacramento, en la República Oriental del Uruguay, cualquier guía de turismo le dice allá, y le señala el río, está hundido el barco inglés. Y esa fue la primera represión a la invasión de nuestro continente, de nuestra parte del continente, porque era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La segunda y la tercera invasión fueron a las Islas Malvinas. Y cuando los españoles enviaron una fuerza militar para desalojarlos, los ingleses se rendieron sin combatir. Y la cuarta fue tomar la isla de los Estados. Y en aquel momento hubo un conflicto también en América del Norte entre el Reino de España y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña reconoce en el Tratado de Nottingham, el artículo 6, que le pertenecen al Reino de España todas las islas adyacentes al continente, al Atlántico Sur. Ese es el primer reconocimiento de que las Islas Malvinas formaban parte del Reino de España. Y el cumplimiento de ese tratado es que desalojan la isla de los Estados. Por continuidad jurídica, ahí tenemos un argumento por la cual Argentina es dueña y lamentablemente no se ha mancillado nuestra soberanía de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. De ahí proviene nuestra formación. Y lamentablemente pensar que la primera invasión es de 1806 es amputarnos parte de nuestra historia y justamente parte de nuestros derechos soberanos sobre el Atlántico Sur. Néstor, perdón, te interrumpo muy breve. Estamos conversando con Néstor Forero, autor del libro La Patria Saqueada, 1806-1825. Justamente estamos hablando sobre este libro. Además, Néstor ha investigado también la deuda externa. En algún momento conversaremos con él sobre ello. Tiene también un libro publicado al respecto. Me parece fundamental lo que estás diciendo, ¿no? Porque justamente es lo que a mí me abrió mucho la cabeza, porque claro, yo hablaba muchas veces de aquel informe en 1711, cómo humillar a España, que era una política británica intencionada la de introducirse justamente en el continente americano, donde en ese momento era reino, parte del reino de España, para, bueno, todo lo que vos después vas desarrollando en el libro. Pero me parece fundamental, porque vos después lo tratás y seguramente lo vas a llevar al tema, porque lo que pasó en 1806 no es un acto de casualidad, ni siquiera de quien lo emprende, ni del Estado británico, ni del Reino Británico en ese momento. En realidad era una política de largo plazo, llevaba casi 100 años, por lo menos en la cabeza de algunos británicos, de invadir el territorio. Entonces, me parece, y ahí te devuelvo la palabra, claro, documentado, me parece fundamental este dato y que no lo podemos quitar. Por eso yo decía, Néstor, cuando comenzaba, que esto que vos resaltabas, ojo, 1806 no es la primera invasión inglesa. Y ese sacudón que me dio cuando vos lo planteás y además lo documentás y lo tratás, me parece clave. Y lo quiero resaltar, Néstor, y ahí te devuelvo la palabra, pero me parece clave. Lo de 1806 es una política de los británicos que tienen, como siempre,
ellos, si en algo son muy astutos, inteligentes, prolijos, los británicos, es política a largo plazo. Y lo que pasa en 1806 es una política a largo plazo de los británicos. Néstor, te vuelvo la palabra. Bueno, gracias. Sí, suscribo cada una de tus palabras. Y en 1806 es maravilloso porque yo digo que no fue un acto eh, de puro valor o una pueblada, sino que fue algo maravilloso y que da origen espiritual, si se quiere, a nuestra nación y, y también militar. ¿Por qué? Porque los ingleses toman Buenos Aires sin disparar un solo tiro. Fue un desfile. Quien cuenta todo esto son las memorias de Mariano Moreno. Mariano Moreno cuenta que llora en la plaza cuando ven llegar a las tropas inglesas desfilando y tomar el fuerte sin disparar un solo tiro. Pero inmediatamente hay un grupo que empieza a pensar la reconquista. Y ese grupo estaba orientado por un ingeniero que también está escamoteado de la historia argentina, que es Felipe Centenach. Felipe Centenach piensa cómo reconquistar Buenos Aires y realiza el plan de minas por un lado. ¿Qué es el plan de minas? Es cavar un túnel por debajo de lo que hoy sería la calle Rivadavia, porque el fuerte está donde está la Casa de Gobierno. Pero las tropas inglesas estaban en la ranchería, en Martín de Ranchería, que estaba inmediatamente al lado. Entonces la idea era, le alquilaron un rancho que había enfrente a un señor que se llamaba José Martínez de Oz. Y inmediatamente se pusieron a hacer un túnel para llegar al cuartel y dinamitarlo. Conjuntamente con esto, pensaban en tener una tropa que viniera por el norte y, y atacar tropas regulares. Pero además de todo esto, pensaron en organizar pequeñas células de 5 vecinos, los urbanos, a los cuales fueron dotando de armas en forma silenciosa. Y todo ese plan se lo debemos a Felipe Centeno, que se disfrazaba de paisano, según los testimonios, para entrar al cuartel y medir con sus pasos lo que le faltaba del túnel para llegar al depósito donde estaba la dinamita. Cuentan que un grumete inglés de 13 años le dijo a su sargento que no podía dormir porque la tierra temblaba. Parece que muchos no le creyeron, pero la primera vez no le creyeron, pero como seguía insistiendo, una noche hicieron una prueba. ¿Qué prueba hicieron? Colocaron los fusiles con la boca para arriba y le pusieron alfileres. Si realmente iba a temblar, los alfileres se iban a caer. Da la providencia que esa noche había terminado de hacer el túnel, con lo cual los alfileres quedaron en su posición. Eso también es la providencia. Y es también, ¿por qué digo que es importante la fecha? Porque una vez que Liniers viene con sus tropas la noche antes del combate, o la tarde antes del combate, estaba en la Chacarita de los Colegiales, lo que es de la Chacarita hoy. Y ahí se realiza una misa multitudinaria por el alma de todos los combatientes.
y se encomienda a Dios y a la Virgen por el alma de aquellos que van a morir. Y al día siguiente comienzan las maniobras. Como llovía torrencialmente, Liniers llega hasta el Retiro. Y ese es el momento en que dice, bueno, esperemos que amaine la lluvia. Pero los jóvenes de 18 años, los miñones, como se los llamaba, empezaron a combatir por la suya contra las tropas inglesas. Y las tropas inglesas, obviamente, por experiencia, estaban ganándoles. Entonces sus padres son los que salen a combatir, a defender a sus hijos. Y ahí el combate se hace encarnizado y los ingleses se van retirando desde el Retiro hasta la Plaza de Mayo. Cuando llega a la Plaza de Mayo, levantan la bandera blanca y Liniers manda a su edecán, un joven de 18 años, Hilarión de la Quintana, para que vaya a ver qué es lo que quería Bereford. Antes, el día anterior, habían intercambiado cartas, uno y otro. Hilarión de la Quintana cuenta en su memoria que llega a la Plaza de Mayo y encuentra que, independientemente que hubieran levantado la bandera blanca, los urbanos seguían combatiendo. Entonces él entra entre medio de los tiros al cuartel y ve la cara de Bereford y por las suyas le pide la rendición. Y Bereford se rinde a un chico de 18 años. Lamento que toda esta parte de nuestra historia no sea suficientemente difundida, porque sería un gran ejemplo para nuestros jóvenes. Nuestra patria nació por la decisión de un joven de 18 años que le pidió la rendición al general inglés. ¿Y por qué los urbanos seguían combatiendo? Porque los ingleses, como siempre, habían hecho estragos en la población, violación, muerte, ejecuciones sumariales. No era todo ir a pasear con las damas patricias. Quien lo cuenta esto es en sus memorias Antonio Beruti, que cuenta el furor que tenía la población de Buenos Aires contra ese invasor. Y así surgió nuestro país. Lamentablemente, se llevaron anteriormente el Tesoro de Buenos Aires. Y el Tesoro de Buenos Aires era lo que hoy sería el Banco Central. Es como si se robaran todas las reservas del Banco Central. Nunca se pidió la rendición y la devolución de ese tesoro en forma actualizada. Yo especulo que parte de ese tesoro, además, llegó a Londres. El Times de Londres lo publica en la tapa de su diario, que fue paseado por las calles de Londres y donde la esposa de Bereford se subió a los carros. Eran 8 carromatos llevando cada uno 5 toneladas del Tesoro de Buenos Aires. ¿Cuánto vale ese tesoro? Y hoy, si a valor actualizado, podríamos decir que vale más de 2 veces las reservas de la República Argentina. Lamentablemente nadie lo ha reclamado y no correspondería solamente a Buenos Aires, sino le correspondería al Uruguay, al Paraguay, a Bolivia, a Chile, que formaban parte del virreinato del Río de la Plata. Y así surgió nuestro país. Sin moneda, porque nos robaron, sin crédito, e inmediatamente con una enorme invasión de los productos importados ingleses, que, prolijitos como son ellos, publicaron
cuánto era la mercadería que habían colocado en Buenos Aires y Montevideo. Y si el tesoro en aquel momento equivalía a 1 millón de onzas castellanas de valor, ellos colocaron bienes por más de 2,5 millones de productos. Es decir, se produjo una gran invasión de productos importados que destruyó la débil industria del interior de nuestro país. Néstor, ¿Quién cuenta esto? per- Sí, Néstor, sí, perdón, un dato también ahí sobre el robo, como vos decís, y lo documentás, del Tesoro de Buenos Aires o de las Provincias Unidas, o en realidad en ese momento decía Provincias Unidas, perdón, lo que era justamente la parte de la corona española acá en Buenos Aires. Ese robo se da, además, hay un dato importante que hace en el libro que es que no es trofeo de guerra, no es la palabra que utilizás, no es botín de guerra, porque justamente se lo habían llevado de Buenos Aires. El entonces exactamente. virrey se lo había llevado de Buenos Aires y Beresford hace toda una maniobra para que se lo entreguen, se lo den, pero en realidad no era un botín de guerra. Por eso también haces hincapié en que es un robo. Claro, porque siguiendo las instrucciones que había dado el virrey Bertis, que decía que en caso de invasión el tesoro había que trasladarlo de Buenos Aires a Córdoba. Eh, la realidad es que el tesoro salió para Córdoba, pasó por la villa de Luján, donde hoy está el Museo de la Reconquista, y siguió camino. Ahora, el Cabildo de Buenos Aires exhortó a la devolución, a la entrega del tesoro, porque si no los iban a matar a todos. En las memorias del Cabildo de Luján señala que el regimiento Highlander de los escoceses, que fue a la búsqueda del tesoro, se alojó en Luján y se pusieron a jugar a la pelota. Así está en la memoria del Cabildo de Luján. Y como la pelota se colgaba, los soldados con sus botas trepaban a los techos, rompían las tejas para ir a buscar la pelota. Es decir, que los primeros desmanes en el fútbol también se provocaron en 1806. Llegó el tesoro devuelto a Luján y de ahí fue embarcado rápidamente en la fragata de mayor velocidad y fue llevado a Londres. Y en Londres, el Times de Londres es el que comenta que se paseó por todas las calles de Londres señalando el tesoro de Buenos Aires. Y el rey inmediatamente después envió órdenes eh, hasta tanto llegara una flota con una gran cantidad de tropas, que es lo que después va a suceder en 1807. En 1808, el Banco de Inglaterra, donde estaba depositado el tesoro, repartió el tesoro y cobraron desde Bereford hasta el último soldado, se llevaron su parte del tesoro. Así que todo eso está documentado y la realidad es que si alguna vez va a funcionar la UNASUR como corresponde, también tendríamos que ver la forma de requerir la devolución de esos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en la misma Inglaterra, cuando se combatió en la guerra civil norteamericana, reconoció haber participado defendiendo al sur, retirando los fondos y tuvo que reponerlo. Hay algunas eh, jurisprudencias que nos avalaría en este caso, pero fundamentalmente lo que nos facilitaría es la formación de la conciencia nacional de que cuando se habla de saqueo, siempre en nuestro continente están interviniendo los ingleses. ¿Mm?
en forma solapada o directa, pero siempre el Imperio Británico ha tenido desde siglos esa política de saqueo. No solamente en el continente americano, lo tuvo en la India, lo tiene en la India, o en África. Basta con ver el Museo Británico para ver la jactancia del ladrón, del pirata. Ahí están los principales bienes culturales de la humanidad, robados por los ingleses. Así que así fue el nacimiento de nuestra patria. El libro tiene una segunda parte que es la matriz bicentenaria de dominación. Perdón, Néstor, y ahí yo te había interrumpido porque vos estabas hablando, recuerdo, estamos hablando con Néstor Forero sobre su libro La Patria Saqueada 1806-1825. Ahí cuando te hice la interrupción, vos también estabas hablando sobre el libre comercio y esa invasión que hubo, porque fue una de las primeras medidas de Beresford, ¿no? Ahí en 1806, y algo que después casi que no continuó por años y Bueno, años. nuestros historiadores hablan de cuando por pequeños lapsos el virreinato contó con facilidades de comercio, libertad de comercio. Lamentablemente no señalan el decreto o el bando que publicó Beresford el 5 de agosto de 1806, en el cual decretaba no solamente la libertad de comercio, la libertad de aranceles, la eliminación de los aranceles, sino hablaba de la libre navegación de los ríos interiores. Eso nos muestra que después, con la vuelta obligado, con la batalla de Tonelero y todo demás, ya estaba en su cabeza, 40 años antes, la libre navegación de los ríos interiores. Y la cuestión es que en 1806 se produce esto, y en 1809 se produce el Tratado de Apodaca-Canning, donde se señala claramente que no habiendo tiempo, porque estaba la invasión napoleónica a la península ibérica, para generar un tratado de perpetua amistad y libre comercio, se realizaba ese tratado, el de Apodaca-Canning, en el cual se facilitaban los medios para que los súbditos de una u otra nación pudieran comercializar libremente. Ese tratado es el que permite luego la Declaración de Libre Comercio en Buenos Aires, que vencía en abril de 1810 y que al no hacerse efectivo porque no podían el fisco recaudar los derechos aduaneros que le correspondía, se prorrogó en el tiempo. Y da la casualidad que vencido esa nueva prórroga es cuando se informa que había caído la Junta de Sevilla y da comienzo prácticamente la semana de mayo. Es decir, que hubo una incitación de alguna manera para que esto sucediera. Y lo lamentable es que la primera medida económica que toma la primera junta, es recibir al comandante inglés Charles Fabian y decretar la permanencia del libre comercio que había sido que había caducado. La primera medida económica de la primera junta es volver a la libertad de comercio. Y según las memorias de la época, la Junta, cuando recibió a las demás instituciones de lo que era el virreinato, lo hizo de la mano o al lado del comandante inglés. Es decir, que el comandante inglés formaba parte del poder real en aquel momento. Es más, estaba embanderada la Plaza de Mayo con la bandera española y la bandera inglesa.
Quienes se queja de todo esto es también Felipe Centenach, porque no se les reconoce lo que hicieron los urbanos, las milicias urbanas en 1806, y señalando que aquel enemigo que combatieron en 1806 estaba de la mano de algún sector, no de todos, de algún sector de los que conformaban la primera Junta de Gobierno. Es triste, pero es nuestra historia. Y eso sucedió. Quien se dio cuenta del peligro que corrían era don Manuel Belgrano, que ya anteriormente había publicado una memoria señalando que la ruina de las industrias del interior del país y la crisis económica se debía a esos barcos que estaban en el estuario que aportaban las mercaderías para venir de contrabando. Y el otro que se da cuenta del condicionamiento político es Mariano Moreno. Y ya sabemos cómo terminó uno y otro. Son elementos inapelables. Mariano Moreno llega a preguntarse en la Gaceta de Buenos Aires qué pretenden los ingleses si ya se le había dado todo lo que habían pedido. Está documentado en la Gaceta. Lo que sucede es que en esos 15 años, de 1810 a 1825, que es cuando termina de consolidarse la primer deuda externa argentina, una estafa que duró más de 80 años en ser cancelada, se fue creando toda una matriz de dominación. Y esa matriz de dominación es bicentenaria porque aquellos males se repiten a lo largo de nuestra historia. Desde la creación de deudas inexistentes o deudas fraudulentas, como fue el empréstito Baring, a la imprevisión financiera que llevó a que la República Argentina, o en las Provincias Unidas en aquel entonces, tuviera varios empréstitos que se sucedían unos a otros porque ninguno alcanzaba los fondos que requerían, a los impuestos al consumo, especialmente a la canasta familiar, el dispendio de la tierra pública con la ley de enfiteusis, a la rebaja de los salarios dispuesta el 31 de diciembre de 1811 por el primer triunvirato, toda una serie de males, la fuga de capitales, toda una serie de males que nos han dolidamente, lo tenemos desde hace 200 años, comenzaron ahí. Ahí se creó la matriz de dominación. El monopolio o el oligopolio del comercio exterior e interior también comienza en esa época. Es decir, tenemos males que nos aquejan durante 200 años y que tienen que ver con nuestra dependencia. Por eso el pensamiento nacional es fundamentalmente un pensamiento independentista y de la gran nación latinoamericana, contra la opinión de la cátedra y de la academia, en el cual aparentemente los problemas argentinos son problemas de los argentinos y no de aquellos que vinieron a someternos y a saquearnos. La deuda externa es uno de ellos, al cual tuve la oportunidad y el honor de investigar, pero no es el único. La destrucción, la desindustrialización de la Argentina también comenzó en aquella época porque teníamos una industria incipiente y hasta la llegada de Rosas en su segunda gobernación no hubo forma de protegerle esas industrias. La rebaja de los aranceles de importación
es de esa época. Se calcula que la caída tributaria, a pesar de tener la libertad de comercio, entre 1810 y 1820, comparándolo con 1800 a 1810, los recursos tributarios se redujeron en un 42%. Fíjense que un país que está en guerra por su independencia, sus recursos tributarios, financieros, se rebajan en un 42%. Y encima tiene una fuga de capitales como la que calculó en su momento el cónsul norteamericano, de 3 veces el presupuesto nacional de aquel momento, presupuesto de guerra. ¿Mm? Es decir, cada recurso que tenía la República Argentina se fugaba. ¿Y quién lo fugaba? Y lo fugaba fundamentalmente el señor Staples, que era un comerciante inglés que utilizaba las vejigas de los vacunos para llenarlas de moneda y de esa manera eh, exportar o contrabandear las monedas de curso legal y de plata y cobre que existía en la República Argentina. De esa manera era la fuga. Hoy la fuga se hace mediante una tecla en un teclado, porque el sistema económico argentino no ha logrado superar esa sangría permanente que es la fuga de capitales, que es la fuga de los recursos necesarios para la independencia de un país y para el buen vivir de sus habitantes. ¿Mm? Claro, porque ahí, perdón, Néstor, vos ahí agregás en el libro, justamente en la segunda parte, estamos conversando con Néstor Forero sobre su libro La Patria Saqueada, 1806-1825. Vos ahí resaltás, bueno, hay una etapa que también hay que estudiar lo que pasaba, que da esta matriz de dominación, como mencionabas vos antes, que es la que va de 1810 a 1821. ¿No? Es previo a lo que va a ser unos años después la Baring Brothers. Vos también haces hincapié de hay que poner la lupa ahí, esto que estás contando ahora es, lo estoy Claro. también poniendo en contexto, ¿no? Digamos, para esto que está contando ahora Néstor, dice, él lo desarrolla muy bien, dice, ojo con esta etapa, estos 10 años que pasaron entre 1810 y 1821, esta matriz de dominación, el libre comercio, la fuga, lo que decías vos, ahora es con un botón, no solo con un botón, sino también, como denunciaba el Cira Argumedo, la Conmebol se lleva minerales sin que el Estado argentino controle, ¿no? Y ellos casi que no lo declaran, es decir, esa fuga está así ahora por otras vías, no lo meten en las panzas de la vaca, sino se lo roban de otra manera. Pero bueno, esta etapa es fundamental también por esto que haces vos hincapié, Néstor, de cómo nos van atando ese modelo económico a la timba financiera, lo que va a ir pasando, como vos hacés mención también en un momento en el libro de cómo en Londres se recomienda, ¿no? Ese juego con la bolsa de los bonos argentinos, que solamente van a caer, corregime después, creo que en el periodo de Rosas y de Perón, pero después siempre van a ser favorables para los británicos y esa timba financiera, ¿no? Pero cómo esa etapa, quizás poco estudiada, es importante para entender la dominación hoy británica. Sí, esos 10 años prefiguran y van debilitando la economía argentina, y no solamente la economía, sino la cultura de la Argentina y de un país que quiere ser independiente. Vos señalabas la fuga de capitales, podemos decir que los primeros fraudes bancarios están hechos por el Banco de Descuentos con accionistas ingleses, y así sucesivamente. Pero la matriz tiene una ecuación que es no tener moneda, por eso el robo, no tener crédito, porque en aquel momento si no tenía respaldo en oro o en plata era muy difícil. Los tratados de perpetua amistad, navegación y comercio, que firmó no solamente la República Argentina o las Provincias Unidas, sino 8 países en el término de 4 meses. Y con ese tratado de perpetua amistad
se le dio reconocimiento a las jóvenes naciones latinoamericanas. Y el cuarto elemento es el endeudamiento, que no solamente es decir, cada vez que se firmó un tratado de perpetua amistad vino acompañado de una deuda externa, fraudulenta totalmente. El primer país que toma una deuda externa es Colombia, y a los pocos meses Bolívar se da cuenta y le cuenta a su vicepresidente de Paula Santander de que están fregados, que están, dice, ¿qué hacemos? No podemos, esto ha sido un fraude para nosotros. Y ese fraude se repitió en la contracción de la deuda argentina, la chilena, la peruana, en Centroamérica, en buenas, prácticamente en todo el continente. Pero todo viene de la mano también de los tratados de perpetua amistad, que son prácticamente copias uno de otro. Y el tratado de perpetua amistad tiene dos cláusulas que son fundamentales. La primera, que dice que habrá perpetua amistad, navegación y comercio entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus súbditos, por un lado, y por el otro las provincias, los territorios de las Provincias Unidas y sus habitantes. Es decir, que por un lado hay un Estado jurídico y políticamente organizado, el Reino de Gran Bretaña, y sus sujetos de derecho, sus ciudadanos. Y por el otro lado, los territorios de las Provincias Unidas. Es un cacho de tierra. Y sus habitantes, que hoy están y mañana pueden no estar. Es decir, muchas veces cuando nos sentimos ajenos en nuestra propia tierra, tiene mucho que ver con esta cláusula número 1 de ese tratado. Tratado que todavía sigue vigente, desde el 2 de febrero de 1825. Y la segunda cláusula, que es la económicamente más importante, dice que habrá libertad de comercio y libertad de navegación entre ambos países, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones. Y esas condiciones son que el buque debe ser construido en territorio propio, por capitales propios, y con 3/4 partes de la tripulación del país. Hay algunos historiadores que dicen, bueno, miren qué bien, nos trataban de igual a igual. Pero el problema era que nosotros no teníamos astilleros, no teníamos capital y no teníamos ni escuela de marinería, porque la escuela de marinería fue creada por nuestro insigne maestro y uno de los padres de nuestra patria, que fue Manuel Belgrano. Así que, ¿qué sucedió? Prácticamente todo el comercio y todos los fletes estaban en manos inglesas, con lo cual sacaba de competencia a los franceses, a los norteamericanos y a los napolitanos, o el reino de las dos Sicilias, que eran sus competidores, porque no podían tener las mismas condiciones y ventajas que tenían los ingleses. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno maneja los fletes de un país? En realidad lo que está manejando son dos cosas. ¿Qué es lo que va a exportar y cuánto va a ganar? ¿Por qué? Y porque si le subo el flete, hay algunos productos que no se pueden exportar, quedan fuera del mercado. Y además, con el flete, le digo cuál va a ser el remanente del ingreso nacional. De esa manera, no solamente la República Argentina, sino toda Latinoamérica quedó sujeta a esa cláusula y quedó como gran exportadora de materias primas. Fíjese, o fíjate, Argentina durante muchos años ha sido una gran exportadora de carne, lo fue en aquella época, a través del cuero. Lo mismo Uruguay.
Chile ha sido un gran exportador de cobre en 1825 y en el 2021 también. Lo mismo el estaño para Bolivia, o Paraguay con el tabaco, o el Perú con la minería, o Colombia o Venezuela con sus materias primas, o Centroamérica. Es decir, en más de 200 años, prácticamente el continente americano no ha podido romper esa cadena de que solo puede exportar materias primas casi sin valor agregado y casi sin trabajo autóctono. Es muy poco. Y al manejarnos cuánto íbamos a ganar cada uno o cuánto se iba a distribuir, logró también asociarse con las clases pudientes, las clases privilegiadas, la clase de los puertos, ¿m? Para las clases exportadoras e importadoras, y ahí logró una asociación que Tucho Metol Ferroé señalaba muy bien, y que son parte de la sociedad que en realidad está a espaldas del país, pero comercializando con los centros de poder y pensando en los centros de poder y no en su propio país. Y ese es un mal para toda Latinoamérica. ¿Y de dónde proviene? Y proviene de los tratados de perpetua amistad, navegación y comercio. Y repito, 8 tratados se firmaron en 4 meses en 1825. Ahí tenés la matriz de dominación económica de la cual no se habla. Y han pasado 200 años y salvo los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y populares, empezando por el general Perón, no lo, no lo, no lo han logrado, y el general Perón lo logró a través de la nacionalización del comercio exterior. ¿Mm? Y nacionalizando también la banca. Dos elementos, pilares fundamentales de la soberanía económica de cualquier país. Bueno, es eso Es, lo que... sí, Sí, no, la verdad que es un tema, Néstor, fundamental. Insisto, a mí tu libro, sé que vas a decir que es exagerado, pero me aclaró y me marcó, y creo que a partir de ahora será como un libro, bueno, introducción para temas. Mira, tienen que leer La Patria Saqueada, como tantos otros trabajos que ha hecho Néstor, pero en este en especial por las fechas que se nos vienen ahora sobre lo que va a ser la victoria de la invasión inglesa, meternos en este tema, entender por qué la dominación. Recién lo que decías vos, Néstor, del comercio exterior, ¿no? El comercio exterior que Argentina no lo maneja, no manejamos ni los puertos, no, no tenemos los buques para ni el llevar la río. mercadería, no tenemos río, no controlamos nada. No es que solamente le damos la espalda al mar, sino que directamente el comercio exterior está en manos extranjeras. Entonces es un tema que aquí en Malvinas Causa Central lo tratamos mucho. Justamente se llevan todo el alimento para comer, como ha dicho Luciano Orellano, a quien hemos entrevistado, el 85% de lo que se llevan en comercio exterior de alimentos va para la OTAN, países de la OTAN. Y el resto para China, como remarcaba el compañero que viene a Galop. Es decir, el control del comercio exterior que se llevan en alimentos, mientras el pueblo argentino se muere de hambre, y además nos entran todo lo que es industria extranjera, bueno, no es que viene de ahora, no es de ahora, no. Como dice Néstor, pongámosle la lupa a lo que pasaba entre 1810 y 1821. Pero no solo eso, porque Néstor dice, no, pero tenemos que ir a 1711. Ahí empiezan los planes británicos. Lo que hace Popham, Beresford en 1806 es un proyecto británico que tenía casi 100 años en esa época. Es una política a largo plazo y no es la primera invasión inglesa. Y en esto, hasta Néstor, a mí me sacudió cuando decía, bueno, no es la primera invasión inglesa en 1806. Por eso digo que para mí fue eso como un, claro, pero tiene toda la razón. Nos vamos a lo que pasó en Malvinas y lo que pasó antes justamente ahí en Sacramento, que en realidad el objetivo era Buenos Aires. Entonces es Claro. una continuidad. Y la verdad que, en serio,
Néstor, vos vas a decir que es exagerado, pero no, no lo es. Para mí este es un libro trascendental como tu maestro, que también es uno de los nuestros, Julio González, quien hemos tenido la oportunidad de que pase por aquí Malvinas Causa Central, explicándonos lo que fueron los acuerdos de Madrid, que como bien vos señalás, Néstor, en un momento, bueno, lo que pasó en esa época es también una continuidad de 1989-90 con los acuerdos de Madrid. Nada es Exactamente. casualidad y vos vas a ese hueso, Néstor, y nos das pie a seguir investigando, seguir conociendo nuestra historia. Esto es fundamental. Néstor, agradecerte por este tiempo. Yo insisto, La Patria Saqueada 1806-1825. Néstor Forero es su autor. Para mí, lectura obligatoria. Néstor va a decir que soy exagerado, que quiero quedar bien con él. Quizás no, para nada. Lectura obligatoria, un libro muy esclarecedor y un libro que da pie a profundizar un montón de cuestiones. En serio, Néstor, agradecerte porque me has abierto la cabeza en un montón de cuestiones que quizás uno las tenía. Lo que pasaba en el 1711 con ese proyecto de humillación a España, uno lo conocía, pero claro, cuando uno lo une todo es la verdad que muy esclarecedor. Néstor, muchísimas gracias. Volveremos a hablar contigo porque además sos autor de varios libros sobre la deuda externa, sos un investigador del tema y vamos a hablar también sobre la cuestión porque es un tema que es continuidad de este libro, La Patria Saqueada. La deuda Sí. externa es una pata central en este sistema de dominación, en este sistema colonial que es semicolonial que es Argentina para entendernos. Así que seguramente hablaremos en otra oportunidad sobre ello, Néstor. Bueno, gracias. Sí, yo tuve la suerte de ser auditor judicial de la deuda externa argentina y poder estudiar las 44.000 fojas que forman parte del juicio y pedir la nulidad absoluta de la deuda contraída durante el gobierno del 76 al 83 y el enjuiciamiento por de sus ministros de Economía y de sus presidentes del Banco Central, porque esto ha sido una estafa sin precedentes en la República Argentina y que continuó con Alfonsín y continuó con el ente biológico que nos gobernó desde 1989 a 1999 y que firmó los tratados de Madrid y Londres en el 89 y el 90. Y su canciller, que como canciller firmó el tratado y después como ministro de Economía vino a cumplirlo. Y ya sabemos cómo terminó la convertibilidad. Con el hambre y el saqueo del pueblo argentino y el robo permanente de la estructura económica argentina y mandarla y entregarla a manos privadas. Tanto fue así, y termino, es que la ley de reforma del Estado, que se votó en agosto del 89 con mayoría radical, señalaba en el artículo 15, inciso 10, permitir a nuestros acreedores canjear sus títulos de crédito por los principales activos del país. ¿Qué significa eso? Cambiar los, los bonos de una deuda ilegal e ilegítima por los activos del país, es decir, YPF, todas las empresas del Estado, los puertos, los aeropuertos, toda la estructura económica se entregó en manos extranjeras y a precio vil. Así que también parte de nuestro hambre actual se debe a los tratados de Madrid y de Londres del 89 y 90. Así que... Fundamental, ah, fundamental esos temas y tratarlos. La verdad que da pie a seguir conversando, lo vamos a hacer sobre la deuda externa y estos temas, hablar nuevamente con Néstor Forero. Hoy hablamos sobre La Patria Saqueada 1806-1825, un libro publicado en el 2012, si mal no recuerdo, Néstor, lo estoy diciendo de memoria, si mal no recuerdo, ¿no? En el 2012 fue publicado, Néstor, tu creo que libro. sí, no Sí, me acuerdo 2012, bien. por lo menos el que tengo yo es 2012, de edición sí, 2012, lo estaba diciendo de sí, memoria. Bien, un libro central, insisto.
cómo los británicos y ese sistema de dominación empezó en 1806, pero que era un proyecto anterior, que venía de antes, y cómo a partir de ese momento se fue profundizando. Y solo un dato, porque recién mencionaba lo de la deuda externa, Néstor, por supuesto, que allí estaba durante la dictadura Martínez de Oz, que también estuvo en Claro. 1806 del lado de los ingleses, un familiar de él, ¿no? Por supuesto, Sí, sí, sí. lógicamente. Así que no es nada es casualidad, nada es casualidad. Néstor, autor de La Patria Saqueada 1806-1825. Néstor Forero, muchísimas gracias, un honor y un lujo, Néstor. No, gracias por llamar, gracias por estos minutos, gracias a la universidad, Lanús, que me ha recibido con los brazos abiertos. Eh, y bueno, aquellos que tengan que cursar el Seminario de Pensamiento Nacional, junto con Juan, un gran valor, un extraordinario compañero y amigo, damos uno de los cursos, así que los esperamos. Con Juan Y Godoy, que es columnista aquí en exactamente, Pensamiento Nacional, claro. exactamente. Y una sola cosa más, Sí, reconocimos a don Julio González y también quiero reconocer a un maestro también que fue muy generoso conmigo, que fue Norberto Galazo, que en su historia de la Argentina me cita cuando yo había publicado eh, mi libro El saqueo de 1806, una edición del autor así, a los ponchazos. Él tuvo la generosidad de nombrarme cuando se habla de 1806. Realmente han sido muy generosos mis maestros y uno debe ser agradecido. Y te agradezco a vos por estos minutos y espero que haya sido de utilidad. sí, seguramente para todos los que estén escuchando, todos y todas, es un tema para introducir. Insisto, lean el libro La Patria Saqueada, 1806-1825. Néstor, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.